Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra tercera y última sesión del módulo de diseño curricular. Les envío un cordial saludo. Esperamos hoy terminar con éxito este módulo, que ustedes tengan una mirada sobre cómo se debe trabajar el diseño curricular. Este es un proceso bastante dispendioso, pero dejamos sentadas las bases con el propósito que en el momento en que los llamen a ustedes a conformar un equipo de diseño curricular, sepan más o menos por dónde debemos de empezar. Vamos a hacer ese recorder y empezar por esa investigación sobre las necesidades reales del sector y tener en cuenta todos los aspectos que hemos trabajado durante estas tres sesiones, entender qué ha sido el currículo, qué es eso, el currículo, su normatividad, qué es todo lo del diseño curricular, todos sus componentes, saber qué es una norma de competencia laboral, una competencia, un resultado de aprendizaje. Hoy seguiremos con estos elementos del diseño curricular con el propósito de dejarles a ustedes en estas tres sesiones más o menos claro qué es esto del diseño curricular. Ayer dejamos un poquito como en la mitad este tema de criterios de evaluación respecto a, por cuestiones de tiempo. Saben que tenemos que entregar siempre a las 7:55. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que son los criterios de evaluación, y es aquí todo lo que tiene que ver con cómo se expresan los logros que el estudiante o el alumno ha tenido en su proceso de formación. Aquí se permite tener un juicio de evaluación respecto a la aprehensión, es decir, a la interiorización, al conocer el tema, pero también saber aplicarlo, y al desarrollo de las capacidades con relación a lo que nosotros hemos fijado como resultado de aprendizaje de una asignatura, por ejemplo. También promueve la autoevaluación, la evaluación y la heteroevaluación durante el proceso de aprendizaje. Aquí esta parte es muy importante en el sentido en que nosotros debemos enseñar a nuestros estudiantes la, la posibilidad de saber evaluar a otras personas con criterios de evaluación bastante, eh, bastante claros, pero también bastante objetivos, para que, es que a veces cuando uno pone a sus compañeros a trabajar en la autoevaluación, obviamente uno siempre, o el estudiante siempre se va a dar su muy buena calificación, pero cuando viene la heteroevaluación o la coevaluación también, entonces vienen los procesos que también nosotros debemos generar en los estudiantes de cultura de la evaluación de una manera objetiva. Los criterios de evaluación expresan la totalidad de los criterios de una competencia, lo que nosotros queremos evaluar sobre una competencia, dan una respuesta a la formación técnica y el desarrollo integral del estudiante acorde con la política institucional y el tipo de hombre que se quiere formar. Como siempre hemos visto, nosotros hemos estado aquí siempre pensando en el currículo con la persona como el centro de formación. Las ventajas, aquí nosotros siempre adquirimos como docente la posibilidad de saber pensar en los criterios, en qué criterios debemos reflexionar sobre qué vamos a evaluar. También le permite la evaluación, permite que el docente conozca de una manera anticipada y de una manera específica lo que se espera que logren los estudiantes, y facilita su tarea de desarrollo del material didáctico efectivo. Entonces, cuando nosotros hacemos el diseño curricular de una asignatura, por ejemplo, en los criterios de evaluación ya expresamos cuáles son esos instrumentos que nosotros queremos que el muchacho desarrolle, que el muchacho pueda tener, en el que pueda él desarrollar todas sus capacidades de lo aprendido. Entonces, cuando nosotros tenemos criterios de evaluación o de evaluación, sí, señores, esos criterios, entonces nosotros ya, cuando vayamos a diseñar el instrumento de evaluación, ya es mucho más sencillo para nosotros como profe, porque hemos conocido con anterioridad qué es lo que queremos que el muchacho aprenda en esa asignatura. Aquí los estudiantes y docentes comprenden y pretenden lo mismo en las situaciones de evaluación. Ellos saben
han conocido con anterioridad, nosotros le entregamos a ellos su programa de asignatura, ellos saben qué es lo que se va a evaluar al final de cada periodo de evaluación que tenemos o cada corte evaluativo que tenemos en las instituciones, y ellos saben de manera anticipada y saben qué es lo que le van a evaluar y cómo lo van a evaluar. Entonces, para ellos no va a ser una sorpresa. Digamos que ese, ese, esa costumbre que teníamos de la sorpresa, digamos que con esta forma nueva y todo lo que está pidiendo el Ministerio en el decreto 1330, a partir de los resultados de aprendizaje, hacen que el factor sorpresa ya no tenga una alta incidencia en la calificación final de un estudiante, pues porque vamos a evaluar a elaborar pruebas de una manera más justa, más consecuente con lo que nosotros estamos pretendiendo como docentes que el muchacho haya aprendido y tengamos una manera objetiva de evaluarlo, ¿sí? A veces uno de docente es como caprichoso. Yo, por ejemplo, cuando trabajo una asignatura que es calificable, a mí me interesa muchísimo más conocer el proceso del muchacho y yo lo expreso en mi diseño curricular, expreso todo el proceso que él debe ir cumpliendo y para mí lo importante es que llegue al logro del aprendizaje, no me interesa si sacó una calificación muy alta, para mí ese criterio que dicen que lo único que merece la máxima calificación es el docente, para mí eso no tiene asidero, sino simplemente a mí me interesa que el muchacho tenga ese cumplimiento del objetivo de formación que yo me he trazado a través del resultado de aprendizaje y que la evaluación sea justa en el sentido en que el proceso que él va llevando a su ritmo también, al final del periodo académico, él lo haya logrado conseguir. Hay unos que terminarán su proceso con mucha más anticipación que otros porque tienen otro ritmo de aprendizaje. Pero recuerden que siempre el currículo va a estar centrado en las capacidades del estudiante y sus ritmos de aprendizaje. Y eso es lo que se busca también con el decreto 1330, que el muchacho se le pueda evaluar de acuerdo con su individualidad y con su ritmo de aprendizaje. No quiere decir que tampoco seamos totalmente laxos y que pues él se eche a la locha, a la pereza, a la vagancia y al final del semestre pues no cumplió el cometido y nosotros digamos, no, pobrecito, es que él no tiene un ritmo de aprendizaje, puede tener problemas, no sé, y ayudémosle a pasar. No, tampoco se trata de eso, se trata de ser justos y la justicia va en que si él merece la máxima nota porque hizo un esfuerzo, porque cumplió su cometido, porque su proceso de formación fue satisfactorio, se le otorgue, pero también aquel que no tiene ningún problema, que simplemente es una persona perezosa, pues también no pueda tener una muy buena calificación, no pueda pasar la materia o la asignatura que nosotros estemos trabajando. Entonces, nosotros debemos tener unos énfasis o centrar nuestro proceso de evaluación en cuatro aspectos que enmarcan dos grandes categorías, que son el desempeño y el producto. Entonces, comprobar en qué medida se han interiorizado los conceptos, esto es una cuestión del saber, observar cómo se lleva a cabo un conjunto de acciones secuenciadas, ejercicios, resoluciones de problemas, entre otros, está relacionada con el saber hacer, y determinar el grado de adopción o interiorización de una actitud o valor es el saber ser. Acuérdense que nosotros también estamos evaluando aquí la parte y la dimensión social de la persona. Y esto lo hacemos nosotros en lo que es el desempeño y en el producto. El desempeño es cómo él va logrando durante el periodo académico esos objetivos de formación, como lo veníamos expresando, y el producto es cómo me entrega él eso que él interiorizó, que él aprendió, cómo me lo entrega en un muy buen producto, bien sea un trabajo que nosotros pedamos, un documento, un ensayo, no sé, lo que cada uno de ustedes requiera, pero que en él se refleje que el muchacho sí tuvo una buena interiorización de los conceptos que nosotros trabajamos, que sabe hacer las cosas, el desempeño, todo lo que tiene que ver con el proceso, y que interiorizó y sabe expresar lo que aprendió. Sí, lo interiorizó de tal forma, también interiorizada, que él sabe cómo expresarlo y cómo presentar un muy buen producto final. La estructura para redactar estos resultados de aprendizaje viene un verbo en tercera persona
un objeto o objetos de aprendizaje y una condición, muy parecido a lo que nosotros hablamos de los resultados de aprendizaje. Entonces, aquí está un ejemplo, el verbo elabora, el objeto, la guía de aprendizaje, y en las condiciones según el protocolo establecido. Entonces, miremos aquí los pasos para elaborar los criterios de evaluación. El primero, hay que mirar el perfil de ingreso del programa de formación con el equipo de diseño curricular. Entonces, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje o las competencias con que este futuro profesional va a egresar? Y desde nuestra asignatura, ¿cómo contribuimos nosotros a ese cumplimiento del perfil de egreso? Luego, revisar los desempeños, productos y rangos de aplicación de la norma sectorial de competencia laboral, identificar el perfil, si es por competencias, o ahí podemos nosotros revisar los contenidos académicos que nosotros queremos expresar de acuerdo al método tradicional de enseñanza que se viene usando. El tercero es hacer una reflexión con el equipo de diseño con el propósito de evaluar que el resultado de aprendizaje pueda determinar si es un criterio de producto o de desempeño, de acuerdo a este resultado de aprendizaje. Ahorita vamos a ver un ejemplo de unos diseños que hicimos nosotros para que ustedes puedan entender más o menos esta parte. Y como cuarta punto, para elaborar los criterios de evaluación, se puede realizar el mismo ejercicio con el paso anterior, es decir, tomar aquello relevante y convertirlos en criterios teniendo en cuenta la estructura de redacción propuesta. Entonces, nosotros cuando hacemos el diseño curricular, debemos siempre pensar en la correlación de los componentes curriculares. ¿Con qué propósito? Con el propósito de garantizar que cada uno de los resultados de aprendizaje esté soportado por un conjunto de conocimientos de saber, de conocimientos de proceso y unos criterios de evaluación. O sea, tiene que ir perfectamente ligado, debe ir perfectamente articulado. Por eso debe haber siempre un proceso de reflexión permanente del equipo de diseño curricular que nos garantice que esos resultados de aprendizaje tienen ese soporte. Esta matriz de correlación que yo les entregué al comienzo permite verificar que cada uno de los componentes se encuentran relacionados y tienen una coherencia con cada competencia del programa de formación que se está diseñando. Ahorita miramos unos ejemplos. Entonces, para eso nosotros tenemos que diseñar unos instrumentos de evaluación, que son un conjunto de herramientas utilizadas por las personas que ejercemos la docencia con el propósito de obtener evidencias de aprendizajes y desempeño del estudiante. Es que digamos que el proceso memorístico, a no ser que sea muy necesario, pues ha ido pasando a un segundo plano porque nosotros tenemos que tener esa evidencia de que el muchacho, a partir de sus desempeños, de sus productos, nos dé la certeza que él sí interiorizó los aprendizajes que nosotros impartimos. Entonces, nosotros debemos tener tres aspectos básicos ahí, que es la evidencia, la técnica y el instrumento. Entonces, en el conocimiento, la técnica, la evidencia, por ejemplo, de conocimiento, la técnica es la formulación de preguntas y el instrumento de evaluación, un cuestionario o una guía de entrevista. En desempeño, la técnica puede ser la observación y hacer una lista de chequeo que él pudo realizarlo en el producto. Entonces, aquí tenemos este ejemplo a la derecha, este gráfico, donde tenemos las técnicas y los instrumentos. Las técnicas es cómo se va a evaluar y los instrumentos es con qué se va a evaluar. Entonces, por ejemplo, en la observación directa, tenemos listas de cotejos, escalas de observación, registro anecdótico, diario de clase, videos, entre otros. En las rúbricas de evaluación, eso se utiliza mucho las rúbricas tanto en educación virtual a distancia, pero aunque también ya se están tomando en cuenta en los programas presenciales. Entonces, estas rúbricas de evaluación, nosotros tenemos rúbricas del aprendizaje donde tenemos indicadores, actividades y tareas, y de la enseñanza donde tenemos indicadores de calidad de que ellos sí han interiorizado esto. Intercambios orales, tenemos instrumentos como la exposición, diálogos, debates, entrevistas, cuestionarios. Ejercicios prácticos, tenemos proyectos
tareas, mapas mentales, análisis de casos, portafolios, ensayos, entre otros. Tenemos pruebas escritas, que son pruebas de desarrollo temático interpretativo, o pruebas objetivas, que son respuestas alternativas, selección múltiple, correspondencia, ordenamiento. Y tenemos también la autoevaluación, que es un portafolio, un contrato de aprendizaje o una rúbrica. Esa es la forma en que nosotros podemos expresar y realizar los instrumentos de evaluación. Entonces, fíjense ustedes que traemos como esa articulación. Nosotros comenzamos con esa norma de competencia, ese resultado de aprendizaje, esos resultados del proceso, de esos conocimientos del proceso y del saber que nos van a permitir cumplir con ese resultado de aprendizaje, esos criterios de evaluación, y con respecto a eso es que estamos diseñando estos criterios y estos instrumentos de evaluación. Por eso es que siempre tenemos que estar pendientes de nuestros perfiles, porque todo lo que nosotros enseñemos tiene que apuntar desde el primer semestre hasta el último en la consecución de esas competencias que nosotros le hemos diseñado a ese muchacho o a ese futuro egresado que se matricula en nuestro programa. Entonces, por eso es muy importante que cuando haya conformado un equipo de diseño de un programa, pues el momento de empezar las actividades académicas estén presentes ahí, y en las primeras reuniones de inducción de los docentes nuevos o de los docentes que van a conformar ese nuevo programa, pues ellos entiendan cuál es el perfil. Porque ahorita miramos el ejemplo de una malla curricular donde las instituciones tienen pues, asignaturas que son transversales a todos los programas. Pero tenemos que mirar también que con respecto a los perfiles de egreso, ¿cuál sería el diferencial de dictar una asignatura X en varios programas? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que mirar y ser muy analíticos y saber cuál va a ser el enfoque de nuestra asignatura, así sea transversal a muchos currículos de varios programas en nuestras instituciones. Muchas veces las instituciones lo hacen con el propósito pues de optimizar el talento humano, o simplemente su organización lo tiene por departamentos. Entonces tienen departamento de matemáticas, departamento de humanidades, y esos docentes surten todos los programas en estas áreas transversales. Pero tenemos que saber nosotros, como docentes, tener esa capacidad de entender cómo lo ve el enfoque, cómo evalúa ese muchacho que va a tener un perfil distinto, por ejemplo, el que esté estudiando, digamos, enfermería, a uno que vaya a estar estudiando nutrición y dietética, pero siempre siendo de pronto una misma asignatura, porque pues todos vemos que a veces asignaturas como matemáticas, como estadísticas, son transversales en la mayoría de currículos, y tenemos que nosotros saber encontrar esa diferencia de acuerdo a los perfiles que estén expresados en el documento de diseño de cada carrera. También debemos pensar en la bibliografía para entregar nosotros ese soporte de ese diseño final. Debemos pensar en la bibliografía, y ahí nosotros lo que hacemos es pues entregar toda esa referencia en cuanto a la descripción del conocimiento de libros. Aquí lo que hacemos nosotros es darle una referencia de textos a los muchachos. Entonces, lo que hace la bibliografía es incluir un catálogo de escritos que pertenecen a una asignatura determinada. Sirve para hacer referencia también de algún instrumento o un documento que se utilizó como fuente en redacción, o para citar contenidos. Bueno, todo esto nos va a permitir nosotros, cuando hagamos un diseño de programa, cuando nos entreguen a nosotros un sílabus donde dice usted va a tocar estos temas, pero usted tiene que desarrollar el resto. Entonces todo esto nos va a permitir, obviamente, pues enriquecer nuestro programa, y la bibliografía pues es un instrumento muy importante. ¿Cuál es su uso en el diseño curricular? Pues obviamente es el sustento teórico del proyecto, o sea, toda la parte epistémica, las nuevas tendencias y la proyección de un programa de un proyecto curricular o de una asignatura. Pero siempre tiene que estar presente la parte epistémica, porque es la ciencia fundante. Nosotros tenemos que entender cuál es la ciencia fundante de esta
del programa que estamos nosotros trabajando con el propósito de saber, pues, realizar todo este proceso. Entonces, cuando tenemos el sustento teórico, eso nos lo da la bibliografía. Nosotros tenemos que citar autores en el momento en que hagamos el punto de contenidos curriculares, que es el punto más álgido de un documento de programa, un documento maestro de programa. También nos ayuda a soportar la construcción y sustentación del modelo curricular que ha adquirido nuestro programa. Es necesario para la justificación del programa en términos de pertinencia, sostenibilidad y proyección laboral. También es una referencia normativa. Permite hacer el sustento teórico de una asignatura. Y eso lo hacemos a través de libros, artículos científicos, revistas, periódicos, códigos, leyes, decretos, normas, entre otras. Esta bibliografía debe ser coherente con los resultados de aprendizaje. Fíjese que todo viene concatenado, yo les vengo insistiendo mucho. Viene también con los conocimientos del saber y los conocimientos del proceso. Esos conocimientos deben tener, lo que nosotros queremos brindar debe tener un sustento teórico específicamente, autores que han trabajado y sobre todo que sean actuales con respecto del tema que estamos enseñando. Entonces, nosotros debemos siempre tratar de tener una bibliografía máximo con 2 o 3 años de antigüedad, porque ya sabemos que esto viene cambiando y en muchas ciencias, en muchas disciplinas vienen cambiando de una manera pues muy vertiginosa, muy rápida, de manera que nosotros pues debemos estar siempre muy actualizados, estar mirando y actualizando la bibliografía de nuestros proyectos curriculares. ¿Cómo citar? Este es un consejo simplemente que yo les doy. La mayoría de instituciones pues hablan de las normas APA porque son realmente las más usadas y son mucho más sencillas que, por ejemplo, las normas ICONTEC. Yo tuve la posibilidad de realizar un manual de normas ICONTEC y son muy confusas. Entonces, han optado por facilitar el trabajo de adoptar estas normas internacionales APA, por ser obviamente las más comunes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos citar en nuestros documentos maestros? Tablas, figuras e infogramas, autores de libros, revistas, artículos académicos, leyes, resoluciones, decretos, normas, material electrónico y obviamente si usamos la serigrafía o la webgrafía, como ustedes lo quieran llamar, hay que citarse. Todo esto lo debemos complementar con un perfil del docente, porque cuando vienen las visitas hay una parte especial para docentes. Siempre nosotros tenemos que tener una base de datos de docentes que van a estar trabajando con nosotros con una firma de una carta de intención de trabajo o de compromiso de trabajo, pero nosotros debemos entender y crear un perfil del docente con el propósito de no equivocarnos en la conformación de nuestro equipo académico, de no poner al profesor de comunicación a dictar administración porque puede hacerlo, o porque se le ocurrió al jefe que pueda hacerlo, al jefe del programa, al director del programa que pueda hacerlo. Entonces nosotros sí es necesario que nosotros construyamos un buen perfil del docente en nuestro diseño curricular. Eso nos permite que el docente deba entender a partir de esa generación, de este perfil, que la docencia es una práctica que debe ser educativa e integral. Integral en el sentido en que ya vimos que nosotros debemos enseñar el saber ser, el saber aprender y el saber hacer, pero sobre todo que generamos como nosotros como competencias sociales a los muchachos, porque el conocimiento teórico, digamos que nosotros por nuestra formación disciplinar lo podemos manejar de alguna manera mucho más sencilla, pero fíjese que esta integralidad lleva a que nosotros pensemos como docentes qué debemos enseñar de acuerdo con las necesidades y las demandas de la actualidad del mundo, o qué se va a trabajar en el futuro con respecto de los conocimientos
o cómo desarrollar habilidades y actitudes para conseguir algo que se llama el aprendizaje significativo, que es la aprehensión total de nosotros, de los estudiantes, que ellos interioricen su concepto y que puedan hacer. El aprendizaje significativo tiene que ver también con el hacer, que ellos tengan la capacidad de hacer. Entonces, el perfil del docente nosotros lo debemos centrar en el desarrollo de habilidades, la enseñanza como actividad académica e intelectual. Se requiere habilidad para conducir situaciones de búsqueda y uso adecuado de la información. Buscar que el docente tenga la necesidad de manejar un marco de referencia conceptual para el mejoramiento inteligente y no mecánico de los métodos empleados en clase. Esto es muy importante, el mejoramiento inteligente y no mecánico, es decir, que el muchacho no sea un autómata. Y eso es lo que a veces pasa, con el perdón de si llega alguna susceptibilidad, con las personas que solamente el mecanicismo del producto de hacer, y a veces es tan específica la formación técnica en ese campo, que nos olvidamos que el muchacho también debe pensar, debe resolver problemas. Entonces, nosotros debemos, como docentes, tener esa capacidad de mejorar esa parte. También la necesidad de tener una sólida información de artes y ciencias para establecer la crítica, relación entre los contenidos y la realidad social. Fíjese eso, nosotros no podemos estar dando conocimientos ajenos a las realidades sociales, por eso se habla siempre de la pertinencia de nuestros programas. También debemos entender y mostrar los cambios en las condiciones sociales que pasan. Con eso nosotros como docentes podemos tener la capacidad de ajustar los puntos de vista a las demandas nuevas, a los nuevos compromisos socioculturales y empresariales. Entonces, esto es lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Fíjese que no es decir un profesor formado en ingeniería y en informática con maestría no sé, en APP, que me ocurre una locura, y simplemente con eso nosotros ya tenemos el docente que va a impartir una asignatura, sino que debemos tener en cuenta todos estos contextos y que él sea una persona que esté siempre permisiva al cambio, que esté atento al cambio, que permita el cambio, que no tenga, digamos, esa soberbia intelectual que yo soy el que sé y el estudiante no sabe, y lo que yo aprendí eso es, y yo no voy a tener nuevos conocimientos, porque digamos que ese perfil del docente ya está mandado a recoger. Entonces, cuando nosotros hacemos una convocatoria, también tenemos que tener en cuenta todos los referentes, estos referentes que estamos hablando, con el propósito de realizarla y tener profesores más integrales, que enseñen lo disciplinar, pero que no enseñen el mecanicismo, que enseñen al estudiante a pensar, a conocer la realidad social, a pensar su realidad social, a tratar de cambiar su realidad social o de la comunidad donde está inmerso, y también a estar atento a los nuevos compromisos socioculturales y empresariales para su formación. Entonces, es muy importante que nosotros, pues, tengamos en cuenta esto cuando realicemos el perfil de los docentes que nos van a acompañar en nuestros programas. Entonces, digamos que esto ha venido cambiando mucho. Antes, de pronto, para muchas personas, la docencia en educación superior fue un escampadero, mientras conseguían un trabajo en el sector productivo, pero resulta que hay que repensar, y hubo que repensar la función del docente y darle esa integralidad, brindarle esa integralidad. Digamos que también mirar un poquito la parte de vocación, ¿no? Ser docente requiere mucha vocación, y que a él le encante estudiar, y que esté siempre permisivo a los cambios, a los ajustes, a estar actualizado para brindar una mejor formación, pues, a todos sus estudiantes. Otra parte muy importante que nosotros debemos tener en cuenta en el diseño curricular son los ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje, pues obviamente estamos hablando de los escenarios, de los espacios físicos
que facilitan el proceso de aprendizaje. Entonces aquí nosotros podemos ver esos escenarios que pueden ser lugares, contextos o culturas, y allí se van a realizar diversas actividades en las que se deben utilizar recursos como equipos, materiales, máquinas, entre otros, y se relacionan con los tiempos y la orientación para el logro de los resultados de aprendizaje. Por eso es tan trascendental cuando nos hacen la visita, que ellos ellos visitan las aulas de clase y miran si tenemos una pantalla de televisión con un computador que nos va a permitir, que le va a permitir al docente tener pues un material audiovisual para su ayuda, como ayuda didáctica, ¿cierto? Miran los laboratorios, las salas de sistemas, cuál es el software que está instalado para cada programa. Entonces, pues, gracias si ustedes saben que muchas disciplinas tienen software especializado que merece aprenderse, que merece ser enseñado y que el estudiante debe interiorizar. Entonces, si en administración hay algún programa, pues obviamente se debe enseñar ese programa. Si es un programa de comercio internacional, pues enseñar todo lo que es el e-commerce. Todo eso tiene que tener un asidero en laboratorios, en salas de sistemas y en las aulas de clase, que tengan los ambientes específicos en muchos aspectos, porque nosotros, nosotros debemos pensar, nosotros debemos pensar que hasta los ambientes de iluminación, y ahora en este caso con todos los procesos de pandemia, de ventilación, todo debe estar reglado de acuerdo con las necesidades y las normas existentes y las necesidades que se requiera para un buen escenario de aprendizaje, un buen ambiente. Eso también nos va a ayudar, pues obviamente, a lograr los resultados de aprendizaje que nos hemos propuesto. Si es un programa en entrenamiento, pues obviamente debemos tener campos deportivos, debemos tener gimnasios, debemos tener laboratorios para todo lo que tiene que ver con nutrición, con dietética, con todo lo que tiene que ver con fisiología, con biomecánica. Entonces, estos ambientes de aprendizaje debemos tenerlos siempre en cuenta cuando nosotros vayamos a, a hacer el diseño curricular de un programa. Y ahí debemos de pensar cada cosa, cada material, cada, cada espacio físico, cómo se va a trabajar con el propósito, pues, de nosotros generar una buena diseño, un buen diseño y dar una buena calidad a nuestro diseño. Eso nos lleva a que cuando nosotros hagamos eso tan importante de nuestro programa, podamos justificarlo de una manera adecuada. Entonces, la justificación es la que presenta la información general del programa de formación. Se expone el por qué y el para qué se requiere este programa y debe precisar su conveniencia y beneficios para el país, las regiones, los sectores educativos, productivo y social. Entonces, ¿qué debe llevar esta justificación? El estado actual de la formación nacional e internacional. Ayer vimos un brochazo con eso, aquí que estamos profundizando un poquito. Aquí tenemos que tener lo que les decía yo anoche, unos referentes de las principales instituciones nacionales que van a hacer finalmente la competencia. Lo hacemos de una manera global, pero también lo hacemos de una manera local o regional. ¿Con quién vamos a entrar a competir en nuestra región? ¿No es cierto? Y la internacional con el propósito de saber cuáles son los estándares que se están trabajando internacionalmente y cómo nosotros vamos a adquirir todos estos estándares internacionales y lo vamos a aplicar en nuestro programa o nuestro proyecto curricular. También debemos expresar las necesidades sociales y productivas en el país, yo diría también en la región. Se debe mostrar las oportunidades potenciales o existentes en cuanto a la formación en este campo que nosotros queremos trabajar. Mirar cuáles son las tendencias de la ocupación o el campo de acción, a dónde va a poder el muchacho ir a trabajar. Esto nos va a ayudar también en el perfil de egreso, con lo que tiene que ver con su desempeño laboral o su desempeño laboral, cómo estas tendencias pues nos va a permitir
que el ministerio cuando nos visite se dé cuenta que sí, el muchacho que va a egresar de nuestro programa va a tener la posibilidad de ingresar al campo laboral, para que pues obviamente no estemos nosotros como arando en el desierto presentando un programa que sabemos si va a tener el resultado adecuado en este aspecto. También debemos consignar los atributos y factores diferenciales del programa de formación, que es lo distinto. A veces una palabra hace que le dé un diferencial de otro programa que sea de una denominación muy similar. Entonces, por ejemplo, ahorita les muestro lo que hicimos en la Universidad de Cafán. Nosotros le agregamos a un programa que nos decían de entrenamiento deportivo, le agregamos una palabra, y la palabra era acondicionamiento y entrenamiento deportivo. Ah, pero ¿por qué acondicionamiento? Pues hombre, porque es que nosotros no vamos a formar un tecnólogo solamente para trabajar a nivel profesional, en equipos, en diferentes disciplinas, sino también para que trabaje con el común de las personas a partir de trabajos empresariales, en cajas de compensación, entre otras. Entonces ahí empieza a tener un diferencial, por ejemplo, con uno que hay en la Escuela Nacional del Deporte en Cali, que es específicamente pues, para formar entrenadores para la alta competencia. Entonces, esos factores hacen que se vea distinto, a pesar que tenga muchas coincidencias en su malla curricular, pues debe tener un diferencial que lo haga distinto y que le dé algo más, o que le dé una formación más específica, o que le permita abarcar otros espacios, por ejemplo, en el campo laboral. Cuando nosotros vayamos a diseñar y justificar nuestro programa, debemos demostrar que está basado en estudios, en análisis de informes y en sistemas de información. Esto es lo que nos genera, por ejemplo, los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional. Ahí nosotros sabemos cuál es el estado actual de esos programas, de esa disciplina. Entonces es muy bueno hacerlo desde ahí. También debe reflejar la pertinencia del programa de formación en términos de necesidades, por ejemplo, del sector empresarial, pero también necesidades de una comunidad o de una sociedad, de un municipio, de una región o un departamento. También se debe describir a la población que va a dirigir el programa, informar sobre la empleabilidad, productividad y competitividad. Por eso es que dice que se debe basar en estudios, análisis de informes y sistemas de información, porque ahí nosotros sabemos cuál es el campo real del estudiante que va a egresar de nuestro programa de futuro profesional, cuál es la empleabilidad, cuál es en términos también hasta de salarios. Nosotros en estas bases de información del ministerio aparece todo. Hasta cuánto puede ganarse una persona que egrese un programa en el nivel técnico, profesional, tecnológico, profesional universitario, cuál es el rango salarial. Entonces, eso también es una justificación que los pares académicos, cuando visitan nuestras instituciones, le paran con muchísimas bolas a eso, le ponen bastante énfasis, porque obviamente nosotros vamos a tener en nuestras manos el futuro de muchas personas que se quieren formar con nosotros y quieren mejorar su calidad de vida, quieren progresar económicamente y profesionalmente. Y también se debe tomar como referencia el análisis del sector en el que nosotros vamos a trabajar. Ahí todo esto lo repito en el Observatorio Laboral del Ministerio, en las plataformas informativas de ellos se consigue toda esta información. También el DANE es un buen referente. Y antes de pasar a la última parte, vamos a ver la estrategia metodológica con la que nosotros le damos el enfoque a la formación de nuestro programa, cómo lo vamos a llevar, cuáles son los aspectos tanto metodológicos como pedagógicos y pues generales y propios de la institución. Aquí nosotros, a partir de nuestro modelo pedagógico que tiene cada institución, pues empiezan a diseñar una serie de metodologías con las cuales vamos a desarrollar nuestro programa, el programa que estamos presentando a consideración. ¿Cuáles son los aspectos pedagógicos, las escuelas pedagógicas que vamos nosotros a estar trabajando, que son genéricas, pero también tiene que ver con la identidad de la institución?
Entonces, en los proyectos educativos institucionales de cada institución, valga la redundancia, pues ahí se debe mostrar de una manera explícita cuál es su ideología, en la misión, la visión, sus políticas de calidad, todo está expresado ahí. Cuando nosotros eh, empecemos a armar la estrategia metodológica, pues tenemos un marco de referencia muy importante que es el proyecto educativo institucional. Y ahí también sale el proyecto por programa, los famosos PEP. Y en esos documentos nosotros diseñamos todas estas estrategias con el propósito, pues, de tener primero una formación adecuada, eh, una información coherente con lo que nos proponemos. Y segundo, pues diseñar lo mejor, el mejor camino para que el muchacho tenga un adecuado aprendizaje, que tenga una profundización, que nosotros le ayudemos a cumplir con esos resultados de aprendizaje que nosotros mismos como diseñadores curriculares o como integrantes del equipo de diseño curricular, pues obviamente hemos propuesto para este fin. Entonces voy a dejar de compartir aquí y voy a mostrar un ejemplo de cómo hacemos nosotros todos estos cuadros para pues, hacer la articulación de lo que hemos venido hablando. Entonces, por ejemplo, este es un documento que nosotros hicimos de un tecnólogo en acondicionamiento y entrenamiento deportivo, y nosotros partimos de este cuadro que se llama la función clave, es decir, como la función central que el futuro tecnólogo se vaya a desempeñar. Entonces, es como el objetivo de formación, digamos, y dice así: preparar y entrenar deportistas individualmente o en equipos para participar en eventos competitivos, instruir y dirigir personas o grupos en sesiones de acondicionamiento físico, prácticas deportivas o recreativas y en estrategias de promoción de salud y bienestar. ¿Por qué le pusimos esto de promoción de salud y bienestar? Pues porque lo más cercano que había en, en la institución era pues el programa de enfermería, el cual fue como casi que articulado ahí, pero entonces es una forma también de hacer promoción en la salud y el bienestar de las personas. Esto daría más adelante a la creación de un departamento de una decanatura que tenga que ver con la promoción de la salud y el bienestar, donde irían varios programas, como por ejemplo enfermería, nutrición y dietética y este entrenamiento. Entonces, una vez nosotros hemos encontrado y diseñado esa función clave, que es lo que él va a hacer, dice que aquí tiene mucho que ver con el perfil ocupacional, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos esos perfiles ocupacionales, aquí ya hay una parte muy importante. Entonces tomamos esto, como a nosotros nos pidieron, el trabajo fue hacerlo por el diseño curricular por competencias. Entonces nosotros fuimos a lo que se llama la norma sectorial de competencia laboral. Y aquí nosotros tomamos algunas normas, por ejemplo, esta que se llama entrenar usuarios según técnicas de acondicionamiento físico personalizado. Eso es lo que dice la norma sectorial de competencia laboral, lo que se diseñó en lo que se llama las mesas sectoriales. Entonces los empresarios del deporte dicen: nosotros queremos que haya una persona que tenga la posibilidad y la capacidad de entrenar usuarios según técnicas de acondicionamiento físico personalizado. Eso lo diseñaron ellos. Y para ello, nosotros vamos a tener unas competencias, ¿cierto? Que nos ayuden a cumplir con esa norma. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la primera competencia: desarrollar las capacidades físicas básicas coordinativas de acuerdo con metodología y protocolos. Y a eso se le diseñó 3 resultados de aprendizaje. ¿Por qué 3? Porque es que estamos hablando de algo grande, de algo más grande, que es pues, la conformación de la malla curricular, y ya vemos cómo nosotros llevamos este cuadro luego a una malla curricular. Esta competencia o este ejercicio de este cuadro se hizo para el área específica del acondicionamiento deportivo. Después veremos otras áreas en la malla que ayudan a la complementación, que es la parte integral del futuro tecnólogo, pero esas sí ya estaban diseñadas o por la universidad o no requería
específicamente estas normas de competencia sectoriales de competencia. Entonces, a esta competencia desarrolla las capacidades físicas básicas coordinativas de acuerdo con metodología y protocolos. Se le diseñó un resultado de aprendizaje que era verificar la aptitud física de acuerdo con estándares y macroestructura, establecer los antecedentes y riesgos de acuerdo con estándares y valoración morfofisiológica y aplicar ejercicio físico teniendo en cuenta la verificación de la aptitud física. De ahí nosotros tuvimos que partir para hacer ya en cada asignatura, pues los conocimientos del saber y los conocimientos del proceso que nos iban a ayudar a complementar. Entonces, aquí veíamos qué asignatura le puede, como el término vulgar, pegar a este resultado de aprendizaje. ¿Cuál le va a ayudar o a coadyuvar a la adquisición de ese resultado de aprendizaje del muchacho? Otra, orientar proceso de ejercicio básico y según aptitud física y parámetros técnicos. Aquí ya es más individual. Entonces, se le hicieron otros 3 resultados de aprendizaje: ejecutar procesos, calentamiento acorde con métodos y características del participante, realizar ejercicios físicos acorde con estándares técnicos y manejo de la carga de entrenamiento, efectuar monitoreo, manejo de la carga, signos vitales y manejo de elementos de acuerdo con procedimientos técnicos. Entonces, fíjense cómo esto nos va pues llevando poco a poco a ir pensando en el resultado de aprendizaje que puede tener esta persona y cómo la malla curricular le pueda pegar a eso. Entonces, aquí hicimos nosotros sobre 2 normas de competencia, de normas sectoriales de competencia. Hicimos 6 competencias, hicimos 3, 6, 8, 11, 14, 17 resultados de aprendizaje, y de esos resultados, 17 resultados de aprendizaje, pues salió una malla curricular, y sobre todo pues el área específica la voy a compartir para que ustedes tomen en cuenta pues cómo hicimos nosotros esa conversión. Entonces aquí está lo que es la malla curricular, ¿cierto? Están las áreas grandes, que son las que piden, que son las áreas básicas, el específico profesional, que es al que le apunta estos 17 resultados de aprendizaje. Entonces, esta área específica profesional es donde va a estar como el mayor soporte, y tenemos un área transversal que es la que le pega a todos los programas, digamos, todos los programas lo tienen. Entonces, hicimos unos componentes de cada área, un cuantitativo donde iban a trabajar fundamento matemático y estadística, uno de ciencias biológicas con biología, anatomía, fisiología del ejercicio, biomecánica, uno de TIC, que son sistemas de información y diseño de herramientas informáticas. Todo, pues, obviamente, tiene que ir direccionado hacia lo que es el área del deporte y del acondicionamiento físico, del entrenamiento y del acondicionamiento físico. Y tenemos en el específico profesional, mire que esos 17 resultados de aprendizaje vinieron a conformarse en 2, 4, 6, 8, 10, 11 asignaturas, ¿cierto? Que están divididas en componentes como acondicionamiento físico, donde tenemos capacidades físicas básicas, coordinativas, ejercicio físico básico y una práctica empresarial. Allá ellos van a aplicar todo lo que han trabajado durante su tiempo de formación. En deporte y recreación, una que llama estrategia técnica y táctica en el deporte, planificación del entrenamiento, aplicación y progresión de cargas de entrenamiento, y una electiva de un deporte base para que ellos se vayan como especializando. Y el de estilo de vida saludable, que lo vimos que le apuntaba ahí en el oficio, en el oficio del egresado, pues tenemos actividad física y salud, valoración morfofisiológica, fundamentos de la prescripción del ejercicio y la nutrición para la actividad física. En esto que estoy mostrando, en este específico profesional, es en el que nosotros, pues obviamente, pudimos apuntarle desde esos 17 resultados de aprendizaje a la conformación de las asignaturas, y entonces cuáles serían esos temas básicos y esos conocimientos del proceso que nos ayudarían a nosotros a
a trabajar esta parte. Entonces vamos a hacer un ejercicio pequeño. Ayer ustedes ya diseñaron un perfil de egreso de un programa específico. Entonces, van a entrar por internet al CNO, que es la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Vamos a tratar de encontrarle una ocupación al programa que nosotros queremos realizar. Una vez tengamos la ocupación, tratamos de buscar las normas de competencia laboral que le puedan ayudar a preparar y a tener esa ocupación que ellos quieren. Acuérdense del cuadrito, ya ahora la presentación que tuvimos, les dejo el cuadro de ocupaciones, los niveles de responsabilidad para que ustedes puedan guiarse. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Para eso tenemos entre 15 y 20 minutos. Son las 6:56 minutos y hacia las 7:15, 7:20, estaremos abriendo el micrófono para que ustedes nos compartan cuál ha sido su trabajo y poder, pues, de pronto pues, empezar un diseño curricular bien bonito de algo que nos compete. Entonces, por favor, tenemos 15 minutos. Recuerden el programa que diseñaron ayer, que hicieron ustedes un perfil de egreso. Van a buscar en el CNO, busquen ustedes CNO, Clasificación Nacional de Ocupaciones, cuál sería esa clasificación, y traten de diseñar o buscar una norma o una competencia. Les voy a dejar como ejemplo el cuadro que les mostré ahorita para que ustedes se guíen un poco con este respecto. Entonces, aquí les queda este cuadro, este cuadrito. Ustedes, si quieren buscar una norma de competencia, o si se pueden atrever a decir qué competencia pueden desarrollar los muchachos con respecto a esta redacción que tenemos ahí. No vamos a pasar todavía al resultado de aprendizaje porque todavía es un proceso un poquito más demoradito. Entonces, 20 minuticos a partir de este momento. Aquí les estoy mostrando buscar. Entonces ustedes buscan CNO. Este es el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. Ahí está, a partir del Observatorio del SENA, que es como la entidad que lidera esta parte, o que es como el vocero, más bien. Y ahí ustedes van a encontrar unos documentos. Fíjense acá. Entonces aquí está. Clasificación única de ocupaciones en Colombia. Buscamos esa. Esa es la última que salió, el último decreto. Entonces podemos ingresar ahí. Vamos a ver si ya lo actualizó el SENA. Esta con esta ahí está todo lo que es, y si quieren pueden bajar el decreto, o si quieren lo hacemos a la antigua y entran directamente a la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que es la que en este momento pues todavía está manteniéndose. Entonces entran ahí. Hay un buscador, pero también hay un documento, el documento 2020. Entonces está este formato PDF, lo pueden descargar y lo pueden mirar y lo pueden trabajar de acuerdo al ejercicio, ¿vale? Entonces ya saben cómo ingresar. Ya le vuelvo a dejar el anterior documento. Perdón, me escriben que no pudieron visualizar. Por favor, en el chat me confirman de cuál, de lo que proyecté, que no visualizaron, perdón, si fue lo del CNO. Perfecto, entonces, para las personas que no vieron, de pronto es por la comunicación, el internet molesta mucho. Entonces, entran en Google, buscan CNO, SENA, y ahí aparece la clasificación única de ocupaciones, que es el nuevo decreto, pero pues como es decreto todavía no han
puesto como no han puesto ya este trabajo y entonces entren directamente al CNO. Voy a volverlo a compartir. Ahí lo compartí. ¿Ustedes ven algo? Perdónenme. Bueno, alguien compartió alguien compartió el enlace, por favor. Entonces, aprovechen que lo compartió un compañero, una compañera de ustedes. Rocío lo compartió para que ingresen y miren la clasificación nacional de ocupaciones, ¿vale? Porque no se ve nada. Entonces, la sincronización de internet con el equipo mío o con los de ustedes, mejor porque no alcanza a llegar la señal. Vuelvo a compartir el link para que ustedes puedan bajar el PDF. Ahí lo acabo de compartir. Sí, Olga, no se alcanza a ver nada. Entonces, mira, antes de tu mensaje, compartí el link y ahí está el PDF con las ocupaciones para que lo miren. Entonces, a partir de la página 34 del documento que les acabo de compartir, están las ocupaciones. Entonces, está Dirección y Gerencia de Finanzas, de Ciencias Naturales, en Salud, Ciencias Sociales, Educación, Servicios. Ahí está todo el índice para que ustedes vayan directamente al área que les interesa de lo que han trabajado. Ahí creo que ya se puede estar viendo para las personas. Ahí les dejo el índice donde dice diccionario ocupacional para que ustedes, los que no han podido ingresar mientras tanto, sepan dónde buscarlo, porque es un manual de más de 600 páginas. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla un ejemplo en las ocupaciones, por ejemplo, de ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión. Si ustedes quieren verla, observen ahí cómo están clasificados. 5 minuticos más para que terminen la actividad, porque veo personas que todavía están como un poquito perdidas. Les vamos a dar 5 minuticos más y entramos y abrimos micrófonos para conocer su trabajo. Bueno, ya creo que está el tiempo justo y suficiente. Vamos entonces, por favor, a escucharlos a ustedes. Por favor, levanten la mano quien desee participar y socializar su trabajo. Ya ustedes vieron la información que mañana no tienen clase, entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Me confirma, por favor, por chat si ya terminaron? Bueno, parece que no hay participación. ¿Podemos seguir con la clase o alguien quiere participar, por favor, del ejercicio que acabamos de terminar? Bueno, vamos a darle otros 5 minuticos porque nos están escribiendo que no han terminado. Entonces, hacia las 7:30 estamos abriendo nuevamente micrófonos y para hacer el cierre ya del módulo. Bueno, ya se cumplieron los 5 minutos, por favor. Vamos a hacer la socialización rápidamente. Tenemos 10 minuticos para la socialización y continuamos con el cierre de nuestra sesión de hoy y del módulo de diseño curricular. Por favor, levante la mano quien quiera realizar su socialización. José Altamiranda, por favor, lo activamos para que nos... Gracias, profesor. Buenas noches para todos. Buenas noches, José, ¿cómo está? Muy bien, gracias nuevamente de acá. Profe, yo le comento lo siguiente. Yo estoy en zona rural, en el corregimiento del Carito, Lorica, Córdoba. Bien, profe, mire, yo teniendo en cuenta pues el trabajo que iniciamos ayer y el cual me refería a la parte de la informática, y teniendo en cuenta la clasificación nacional de ocupaciones de la CNO, yo considero que ese profesional egresado de estas posibles empresas que se va a montar, se va a ocupar en diferentes escenarios de la vida. Es así como podríamos hablar que se va a ocupar en la parte de empresas, de fábricas, de construcciones, en la parte de salud, en la parte social, en la parte de educación. Cuando hablo de educación me refiero a instituciones educativas, universidades, institutos tecnológicos y técnicos, e inclusive para el desarrollo del trabajo
el trabajo y el desarrollo humano, sí. Entonces yo considero que son muchas las ocupaciones que tiene este profesional egresado de acuerdo a la competencia que adquirió en su carrera de informática. No sé, profe, si estoy errado en esa parte. Podríamos Pero, hablar de campo. es decir, usted la diseñaría fue como una licenciatura en informática, ¿no? Es correcto, en Entonces, informática. la ocupación inicial es la docencia, porque es La licenciatura. docencia, yo me hizo la Claro. docencia, pero ese profesional, Entonces, a partir de ahí, sí, él va a generar procesos de trabajo como docente en todo eso que usted nos acaba de decir. Pero correcto. el oficio o la ocupación inicial es la educación, para Es que usted lo tenga en cuenta. la Sí, educación, sí, señor. para que lo tenga en Sí, cuenta. ¿Alcanzó a desarrollar alguna competencia? sí, la competencia, pues este profesional va a ser competente para transmitir conocimiento de cualquier parte de la tecnología, ya sea de software, de cualquier herramienta tecnológica, muy competente. Considero yo, porque esa es una de las partes principales que le compete al profesional, o no sé si usted me dirá que estoy errado allí. No, sí está bien la competencia es una competencia tecnológica, ¿no? Va a Tecnológica, ser sí. competente tecnológicamente. Entonces, Correcto. porque no estamos hablando de una norma sectorial específica, sino de un conocimiento macro que él va a adquirir, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría adecuado, porque Así, lo va a hacer bajo el modelo tradicional, no bajo competencias, sino bajo conocimientos académicos. es Entonces correcto. ahí estaría muy bien. Muchas gracias, José. Muchas Gracias, gracias por la profesor. participación. Le Bueno, damos gracias. a Stephanie Pinto, por favor. Así le dice, profe, ¿de qué habla? ¿Te digo? Allí hablé yo y también. Yo con este man hablo. Stephanie Pinto, por favor. Stephanie, ¿me está escuchando? Por favor, active Buenas su noches, micrófono. sí, señor. Buenas noches, Stephanie, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues de acuerdo a lo que leí en el CNO, digamos, de acuerdo al proyecto que yo tenía, pues digamos, sería como una especialización en educación ambiental y pues esta iría enfocada a los servicios ambientales, dado que pues los conocimientos serían para eso. Perfecto. ¿Alcanzaste a pensar en alguna competencia específica? Sí, dame un segundito, la competencia específica. Ay, espera que se me perdió. Claro. La competencia específica era en un administrador ambiental, donde haga como capacitaciones en educación ambiental. O sea, él también tendría como una competencia en educación, ¿no es cierto? Sí, señor, Perfecto, listo. Ya después, pues, como promotor de gestión ambiental. entonces ya después tú tendrías la posibilidad de, cuando vayas a diseñarlo, pues miras qué norma de competencia laboral le puede servir apuntar Ujú, y también de acuerdo pues de acuerdo a lo de ayer, la responsabilidad, el grado de responsabilidad estaría pues en el nivel A1 o 1A, sí, entonces señor, puede generar la competencia. la competencia. Porque digamos que va mucho más allá del saber hacer como son las normas de competencia laboral, sino Ujú, también tiene otras responsabilidades y otros tipos de posibilidades para poder pues adelantar su función como especialista en esto que tú estás pensando. Muchísimas sí, gracias, señor. Stephanie. Muy Bueno, gentil. sí, señor. Buenas noches. Bueno, gracias. Francisco Javier Acevedo y se prepara Francisco Andrés Manota. Tienen los dos Franciscos. Francisco, buenas noches. Francisco Javier Acevedo. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, buenas noches, Francisco. Muy bien, profe, muchas gracias. Anoche en el ejercicio, entonces planteaba el perfil de ingreso y de egreso para un licenciado en filosofía y ciencias. Entonces, ahora dentro del Código Nacional de Ocupación del SENA, lo ubiqué a ese profesor de educación secundaria y media con el código 4141, ¿cierto? Profesores de educación. Sí, Y dentro de las competencias tomé dos.
el egresado que tenga la competencia de lectura comprensiva y capacidad de redacción, además de la capacidad investigativa y búsqueda en fuentes bibliográficas. Perfecto, entonces ahí usted haría una competencia básica como interpretativa y una argumentativa, ¿no es cierto? Ahí estaría perfecto. Exacto. Sí. Incluso eso debería ser también como un perfil de ingreso, porque una persona que va a estudiar filosofía pues debe tener una capacidad de lectura grandísima, ¿no? Y el gusto por la lectura. Entonces, para cuando usted vaya a hacer un perfil de ingreso, tenga en cuenta que esa persona debe tener el gusto por la lectura, ¿no? Para que usted lo coloque ahí en su... Exacto. Sí, señor. ¿Algo más? Además, sí. Sí, en el perfil de ingreso también le anexé mentalidad analítica y razonamiento lógico. Perfecto. Sí. Pues tiene lo interpretativo y lo argumentativo y lo propositivo también ahí. Exacto. Están las competencias básicas que siempre pide el ministerio en los programas. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Vamos con Profe, usted muy amable. Bueno, feliz noche. Vamos con su tocayo, con Francisco Andrés Manotas, y se prepara Lore Alvarado. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Francisco. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, gracias. Pues recordando que la sesión pasada pues había señalado de que pues dentro de en la carrera de Derecho, ¿sí? Una de las competencias que pues se requiere es justamente pues el tema de la habilidad de lectura, pero y también así esa capacidad de análisis y argumentación. Sí, es decir, de que pues estaríamos ahí viendo de que esa persona tiene que aprender a interpretar, sino solamente limitarse a leer, ¿sí? Y no solamente eso, también también estaría añadiendo de que pues debe interesarse también por todos esos temas sociales, ¿sí? Que ocurren así en la actualidad y con suficiente razón debido a que pues dependiendo de lo que decida hacer ya más adelante, pues uno siempre puede ver que siempre suelen ocurrir cambios, ¿sí? Que afectan pues el quehacer profesional, ¿sí? Y pues particularmente en lo que nos concierne a nosotros, pues sí, es una necesidad constante, pues el estar ahí también enterados de todo lo que acontece, ¿sí? O sea, es decir, estaríamos diciendo que dentro de esas competencias y dentro de ese perfil, ¿sí? Debe tener ese gusto por la lectura, ¿sí? Pero también debe ser capaz de interpretar, de argumentar y en igual forma pues debe interesarse también por lo que ocurra así a nivel en la coyuntura, sea en materia nacional, en materia regional, distrital, y dependiendo de pues la forma en que termine desempeñándose. Francisco, ¿encontró la ocupación? Porque eso sí está clara, es de los que están claros ahí en el CNO, ¿o no la encontró? No, no la encontré, señor. No, señor. Ah, bueno, listo. Vale, Francisco, muchísimas gracias. Mucho Gloria gusto. Hurtado, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vas, Lore? Bien, sí, señor. Cuéntanos. La mía la encontré en la parte de, un momento que la anoté, en la parte de educación básica primaria. Bueno, profesores de educación básica primaria. Correcto. Entonces, pues algunas de las competencias que creo que debería tener pues un docente o una persona que aspira a una carrera de estas es que debe ser analítica, autónoma, creativa, debe tener empatía. Y pues ya lo que es la parte del egreso, el egresado, pues la capacidad que se debe desarrollar debe ser de crear un ambiente de aprendizaje autónomo, o sea, como lo básico que vería ahí. Perfecto. Entonces tú ya después puedes, como esa es una habilidad que tú quieres desarrollar en ellos,
lo puedes Sí. transformar en una competencia y luego en resultados de aprendizaje individualizando cada uno de esos aspectos que tú me dijiste. ¿Sí? Entonces tú puedes esos aspectos enmarcarlos en una categoría más grandecita y cada uno de ellos lo puedes redactar como un resultado de aprendizaje con lo que vimos de verbo, objeto y condición, ¿no? Para que Sí. vengas en cuentas. ¿Vale? Muchísimas gracias, Lorena. Muy amable. Vamos rápidamente con Rafael Vergara y Zuleni Peña, los dos últimos para hacer el cierre de nuestro taller. Rafael, buenas noches. Buenas noches, compañeros de estudio. Buenas noches, profesor. Bienvenido, Rafael. ¿Cómo está? Gracias, profesor. Ayer en el ejercicio, pues, debido al factor tiempo, pues no participé, pero elaboré todo lo que tenía que ver con el pregrado de psicólogo. Me ha llamado mucho la atención la parte de psicología, sí. Elaboré el perfil profesional, el perfil del ingreso, el perfil ocupacional. Y ahora revisando en la actividad que usted nos coloca, me doy cuenta de que en lo que tiene que ver con el perfil de ingreso, está muy relacionado lo que yo hice con lo que encuentro acá en el CNO. Excepto unas cuantas habilidades que no las escribí, pero me doy cuenta de que a pesar de que fue un ejercicio que elaboramos nosotros mismos, pues hay mucha relación. Dentro del perfil de ingreso yo escribí la comprensión de lectura, el pensamiento crítico y algo muy importante de que el aspirante al programa de psicología deberá poseer un alto grado de autoestima, o sea, de amor propio, para así poder amar a su profesión y entregarse de lleno en el ejercicio de ella. Y también escribí dentro del perfil de ingreso mantener un equilibrado estado de salud mental. No escribí relaciones interpersonales, pero está relacionado con tener un estado de salud mental. Cuando tenemos un estado de salud mental, estamos ejerciendo excelentes relaciones interpersonales. Me faltó también escucha activa, y acá en el CNO, dentro de las habilidades está escucha activa, que es muy importante, pues, pero bueno, no lo escribí en el perfil y este ejercicio nos sirve a nosotros como para retroalimentar de pronto algunos aspectos que no tuvimos en cuenta y autoevaluarnos a nosotros cómo estamos nosotros en la elaboración de un currículum de esta parte, ¿ya? Entonces sí, hubo mucha relación y vale la pena realizar este tipo de ejercicio porque hoy estamos aquí, mañana quien quita de que nos toque estar en la dirección de una corporación universitaria o de una universidad como tal y necesitamos estas herramientas. Perfecto. Eso es todo, profesor. Y siempre el consejo es articular todo. Sí, esa ha sido mi palabra estos días cansona, pero es la que tenemos que tener en cuenta, toda la articulación de todos estos elementos. Muchas gracias, Rafael. Feliz descanso y Zuleni. Gracias a usted, profesor, por el espacio. Muy amable. Gracias. Zuleni Peña. Profe, buenas noches. Buenas noches, Zuleni. ¿Cómo está? Bien, profe, gracias por el espacio que me está dando. La verdad es que hoy no pude tener muy buena conexión para lo último que había dejado de acuerdo a lo que se hizo el ejercicio de ayer. Miré si el título que tiene ahí, que son finales de diseño, tipos de finales de diseño curricular, pero yo creo que más bien en el perfil de ingreso, como egresada de la universidad que egresé este año en Lingüística y Literatura, miraría el perfil de ingreso en los estudiantes, o sea, que desean adquirir un conocimiento en habilidades para saber redactar un texto y que aprenda al estudiante a investigar todo lo relacionado en el lenguaje humano. Entonces, en las diversas etnias, sabemos que estamos en estos momentos trabajando todo lo que es pluriétnico, ¿cierto? Sí, pluricultural. Y como docente, como maestra en ese perfil de lingüística y literatura, sería bueno trabajar lo que es la parte dinámica, o sea, ser una maestra creativa
y observadora, una buena maestra investigadora, de acuerdo a tener una buena comunicación con el estudiante, trabajar mucho también lo que es la parte lúdica y tratar de tener una empatía, esa relación que favorezca una relación global hacia el estudiante. Estar preparada profesionalmente para llevar a cabo unas metodologías inductivas que me sirvan todas esas actividades que sean basadas para las nuevas tecnologías, profe. También en lo que es el perfil educacional, de acuerdo a mi perfil en lingüística y literatura, mirar lo que es esas capacidades de investigación, en lo que le había dicho anteriormente, pluriétnico, y brindar a los estudiantes una formación integral, creándoles fantasías para que así construyan ideas reales. O sea, a través de todo eso, tratar de transversalizarlo con muchas otras cosas, porque realmente que se presta, y que el estudiante también buscar que tengan ese hábito de lectura, que el alumno produzca. Entonces, lo miraría porque hay mucha relación con lo que es el perfil ingreso y lo que es el currículo, el perfil educacional, de acuerdo a lo que el maestro se proponga con el estudiante. Porque creo que el maestro debe ser un maestro, además de activo, debe ser un maestro dinámico, lúdico, un maestro con una gran sensibilidad, o que sea amante y curioso por todos los hechos lingüísticos, respetuosos a la vez y comprensivos con las producciones personales de sus alumnos, profe. Lo miraría en esa parte así, de acuerdo al perfil mío. Muchas gracias, profe, por el espacio. Bueno, muy amable, muy gentil. Bueno, vamos rápidamente, tenemos 5 minuticos. Hacer esta parte son tips para que tengamos en cuenta cuando vayamos nosotros a hacer un diseño en la parte de procedimiento de diseño curricular, tener en cuenta 5 pasos específicos que son el plan de diseño curricular, conformar un equipo de diseño curricular, revisar los elementos de entrada, que es todo esto que estamos haciendo, mirando la ocupación, las competencias, todo esto, para tener la elaboración de un perfil de ingreso y egreso, y realizar luego una revisión externa del perfil de egreso. Eso lo vimos ayer, que es siempre una persona ajena al equipo de trabajo, que nos dé una mirada desde su perspectiva y nos ayuda a complementar esta parte. Luego, realizar una revisión interna de los perfiles de ingreso y egreso, elaborar los componentes curriculares. Aquí ya tenemos nosotros todo lo que tiene que ver con los resultados de aprendizaje, los conocimientos del saber, del proceso, todo lo que vimos en estos días. Verificar técnicamente el diseño curricular, una verificación metodológica para luego hacer la aprobación y publicación. Para el perfil de egreso, entonces, unos tips, tenemos que mirar lo que hicimos ahorita, la clasificación nacional de ocupaciones, estudios actuales y prospectivos y sectoriales del sector donde se va a trabajar o se va a desarrollar este futuro profesional, el comportamiento de la empleabilidad, planes y políticas de desarrollo tanto locales como departamentales y nacionales, la normativa del sector, estrategias de la institución de formación. O sea, nosotros el PEI tenemos que ir directamente allá, y sobre todo mirar los productos del egresado, cuáles van a ser específicamente, cuál va a ser la novedad de nuestra oferta académica. En el perfil de ingreso, pues entender el nivel académico, la certificación de formación, la experiencia laboral si se requiere, la edad mínima, requisitos adicionales de la normatividad, especialmente también el manejo de herramientas informáticas y las actitudes y motivaciones que debe tener la persona para ingresar a ese programa, y aquí algunos lo esbozaron en nuestro ejercicio. Para la denominación del programa, utilizar un lenguaje sencillo y corto, guardar coherencia con la ocupación, no usar siglas ni abreviaturas, usar nombres diferentes de acuerdo al nivel del programa para que no llegue a confusión si es técnica profesional, tecnólogo o profesional universitario, utilizar nombres afines en ámbito nacional e internacional y no usar términos como básico, principios o introducción. Porque si nosotros llamamos un tecnólogo en introducción a la administración de empresas, pues se queda en la introducción y no va a desarrollar sus capacidades verdaderas.
La justificación del programa, entonces estos tips incluyen las necesidades sociales y productivas, describir las oportunidades potenciales y las tendencias, reflejar la pertinencia del programa, describir a quién va dirigido el programa, presentar información de empleabilidad, productividad y competitividad. Para los criterios de evaluación, permitir el logro de los resultados de aprendizaje, promover la autoevaluación durante el proceso de aprendizaje, la reflexión sobre lo que el docente quiere evaluar, y recuerden que se trabaja con verbo, objeto y condición, su redacción. Otros componentes del diseño curricular, la estrategia pedagógica, el perfil del docente o instructor, los ambientes de aprendizaje, el material de formación y la bibliografía. Hemos con esto concluido, queridos compañeros. Voy a poner mi video para despedirme en pantalla. Muchísimas gracias a ustedes por toda la atención de estos días. Espero pues que les haya quedado algo productivo en lo que es el diseño curricular. Esta es una práctica que lleva muchísimos años. Un placer. Hoy me despido de ustedes. Ya termino pues los 3 módulos que tenía a mi cargo. Solamente darle gracias a ustedes, a la corporación, al doctor Ricardo San Miguel y a todas las personas que siempre piensan en este servidor como una opción para entregarle a ustedes los conocimientos adquiridos a partir de nuestra experiencia de 30 años de trabajo. Muchísimas gracias, un abrazo para todos, una feliz noche y por ahí aquí a la orden nos encontraremos en el camino seguramente en otra oportunidad. Muchas gracias, un abrazo y feliz descanso.